Educación ordena de que a inicios de año los colegios privados tienen que garantizar un mínimo de horas lectivas al año por grados, sean primaria, sean secundaria. Por ejemplo, se tienen que cubrir 900 horas lectivas en inicial, 1100 horas lectivas en primaria, 1600 horas lectivas en secundaria. Por eso es que después, incluso para cada grado, se hace este cronograma por materias y a la semana. Por ejemplo, 30 horas semanales en primaria, 35 horas semanales en secundaria. El sistema ha sido diseñado para que se pueda brindar el servicio de manera presencial. Las clases virtuales, según lo mandan las normativas técnicas, el gobierno ha dictado dos. Una que ha sido una resolución viceministerial 079-2020 y otra dictada el 3 de abril, que es la 090-2020. Las digo porque son muy importantes. Esta última, por ejemplo, concretamente, establece que los colegios tienen que dictar un plan de recuperación de clases que tiene un conjunto de obligaciones, dentro de las cuales tiene que estar lo relacionado a que estas famosas clases virtuales vienen a ser un complemento. Dice textualmente esta norma técnica que deben diferenciar y priorizar aprendizajes y tipo de actividades que pueden ser más fácilmente desarrolladas a distancia de aquellas que demanden una interacción personal, lo cual significa entonces que, carambas, si es un niño de primer grado, no le vas a poner pues una clase de carácter virtual completa. Tiene que justificarse en un plan cómo así estas clases virtuales se articulan para recuperar las clases presenciales, porque, subrayo, se van a tener que recuperar. Por tanto, las clases virtuales no hacen que el servicio educativo esté completo. Y por una simplísima razón, por algo se va a tener que recuperar clases presenciales. ¿Y por qué? Por lo que dije al inicio, porque hay que cumplir con un mínimo de horas lectivas, porque no es porque los chicos tengan que ir porque tienen que ir, sino porque se supone que esas horas lectivas han sido diseñadas para cumplir un conjunto de objetivos de aprendizaje. Ustedes tienen la obligación de exigir la presentación del plan de recuperación de clases. Este plan de recuperación de clases tiene una serie de exigencias de acuerdo a unas normas técnicas que ha dictado el gobierno. En consecuencia, no acepten, porque no es válido que los colegios les estén enviando unos correos electrónicos, como me ha pasado, por ejemplo, en mi caso, se los confieso, en donde nos han mandado un comunicado con un cuadro Excel donde están las fechas de recuperación. Eso es un cronograma. Las normas técnicas que ha aprobado el gobierno dicen que el cronograma forma parte del plan. La pregunta es, ¿dónde está el plan? Porque el plan es el que se nos tiene que informar a nosotros los padres que hemos contratado este servicio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es exigir el plan. No solamente es que te presenten el plan, se tendría que haber presentado la primera vez hasta el 23 de marzo, la segunda vez hasta el 10 de abril. Y ese plan además tiene que estar aprobado por UGEL. No es un simple cumplimiento de un procedimiento burocrático o algo por el estilo. No, porque se nos tiene que garantizar a los padres que se van a cumplir las metas de las horas lectivas diseñadas al inicio de año. No es culpa del colegio, sí, no es culpa de los padres tampoco, no es culpa de nadie. Pero sí tenemos que exigir algo. Se tienen que cumplir los objetivos del servicio que se ha contratado al inicio. Lo que pasa es que la ley de centros educativos privados y el Código de Protección al Consumidor prevén de que si el servicio no está efectivamente prestado, y ese es el término, efectivamente prestado, entonces los consumidores no estamos en la obligación de poder pagar la pensión que se nos está requiriendo. Esto no es una posición antojadiza, no es arbitraria, no es que entonces uno quiera tener un perro muerto o algo por el estilo, si me permite la expresión. No, es que hay que exigir un derecho. Y si bien los centros educativos particulares tienen que cumplir con unas planillas de sus trabajadores y los demás, están en la misma situación del resto de empresarios.
como pueden ser cada uno de los que me están escuchando, que vamos a tener que asumir nosotros cómo hacemos con nuestra propia carga laboral, y para eso el gobierno está dictando una serie de paquetes que habría que ver si nos calzan y si los podemos usar. Pero ese es otro tema. Separemos los temas empresariales que tienen los colegios privados de lo que es la prestación del servicio. Y la prestación del servicio, si no está completo, no hay obligación de pagar, al menos por esa parte. En mi opinión, ya es voluntad de los padres si es que lo quieren cancelar, porque, les vuelvo a repetir, la reducción no es un tema que uno dice, bueno, te voy a reducir 30%, bueno, te voy a reducir 50%, no, quiero que me reduzcas a 60%. Es que no es un tema de pesos, ni es un tema de hoy al aire a ver qué cosa es lo que pasa. Eso está en función al famoso plan de recuperación, porque como les dije al inicio, hay unas horas lectivas programadas al año, que son las mínimas que establece el Ministerio de Educación, se supone, a la luz de una serie de estudios técnicos para lograr unos objetivos de aprendizaje. Si están programados, por ejemplo, 900 horas en inicial, como les dije al inicio de este video, y en realidad con la recuperación solamente voy a llegar a 800, entonces hay un diferencial de horas. Eso debiese generar un recálculo, pero eso no lo vamos a saber si es que no está planteado el plan de recuperación. Por eso es la importancia de exigir el plan de recuperación, porque eso no es un tema de al tacto o al peso de entonces 50%, 30%. La educación no es un mercado persa. La educación tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, y por eso hay que exigir el cumplimiento de las normas técnicas. Lo que sugiero entonces es pedir el plan de recuperación, punto número 1, plan de recuperación de clases, pero plan. Número 2, que UGEL no lo haya observado y que esté validado. 3, que se cumpla el plan de recuperación, y con cargo a eso entonces poder ver si hay un recálculo de las horas que no puede exigir, no puede superar el monto de la pensión mensual, y entonces se pagará. ¿Cuándo? Más adelante, cuando todas estas condiciones estén previstas. Hoy la ley faculta a que exista una suspensión. Vuelvo a repetir, no es una medida arbitraria, no es una medida irrazonable, no es hacernos los vivos, no es nada de eso. La educación es un servicio público que, si lo administran los colegios privados, está en manos de privados, pero se tienen que cumplir los estándares. Se paga por un servicio contratado. No está el servicio contratado en todas sus condiciones, no existe una obligación legal de pago. Es un tema de justicia y es un tema de legalidad. Parte del gobierno, UGEL, que haga su trabajo. Tienen que supervisar el cumplimiento de los programas de recuperación de clases. Yo les digo, en el colegio que yo contrato, eso no se ha cumplido. Me han mandado un comunicado, me han mandado un cronograma en una hoja Excel de las fechas. Eso no es el plan. Y creo que los colegios deben cumplir con las normas, porque si los padres no estamos enterados de que hay unas normas técnicas que dicta el gobierno, entonces bien, gracias, nadie cumple nada. Creo que hay también una labor de difusión que cumplir, porque allí hay una falla en la información. Si hay falla en la información, la verdad, Indecopi, ¿aló? ¿Estás? Porque entonces, ¿dónde están los inicios de procedimientos de oficio? Porque si hay incumplimiento de información, en varios casos lo hay, y hay un problema de idoneidad del servicio, porque no se sabe si esas clases virtuales calzan o no en un plan de recuperación que nadie conoce, entonces indudablemente hay un problema de idoneidad del servicio, que va articulado a un asunto donde se está exigiendo el pago completo mensual de una pensión cuando el servicio no está efectivamente prestado. Eso no es un tema de fijación de precios, es un tema de cumplimiento de un derecho del consumidor, y eso es en competencia también de Indecopi. El gobierno a lo mejor podría ayudar dictando una normativa en donde quede muy claro que no se va a poder pagar hasta que el plan de recuperación no esté y esté debidamente ejecutado. Y obviamente no se va a ejecutar ahora. Se va a tener que, en conjunción con los padres, ver hasta cuándo se va a tener que estirar el año. Muchos lo que queremos es que se cumpla el servicio, porque para eso recurrimos a un centro privado pidiendo calidad de servicio.